y queremos saludarte también y agradecerte por este tiempo. ¿Cómo estás, Gastón? Jessica Mendoza te saluda. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la llamada, por el contacto y por la preocupación y la ocupación ante la visita que voy a tener y que seguramente ojalá le sirva a alguien allí en Asunción, en Paraguay. Estoy Gracias. segura que así va a ser, Gastón, y esta charla se denomina Hablemos con Gastón Pauls, charla sobre la prevención de adicciones desde la palabra y desde la experiencia. Qué importante, ¿verdad?, poder escuchar desde ese punto de vista, desde la experiencia. ¿Cómo nació la idea de poder llegar justamente a Paraguay con esto, Gastón? Contanos un poco, por favor. Bueno, yo vengo ya hace casi 12 años dando charlas de prevención en Argentina, o sea, yo soy adicto en recuperación desde hace 18 años y medio. Y mi intención fue hace ya 12 o 13 años, porque al principio empecé a hacerlo muy improvisadamente, empezar a dar charlas contando mi historia y deseando que mi historia le pudiera servir a otros o mi experiencia le pudiera servir a otros y a otras. Eso fue hace 13 años y hace 12 empecé ya a hacerlo mucho más concreto. Me iba a barrios, me iba a cárceles, me iba a centros donde la gente estaba recuperándose de adicciones y compartía mi experiencia. Lo hice durante ya 12 años en Argentina, lo vengo haciendo, pero empezó a abrirse de alguna manera un poco el juego, porque tristemente todos nuestros países hermanos y latinoamericanos están viviendo una situación parecida. Empecé a hacerlo en Uruguay, empecé a hacerlo en Chile, y bueno, y surge esta posibilidad de hacerlo ahí en Asunción, en Paraguay, gracias a Andrea Chiarello, que es una productora que está llevando adelante varios proyectos con mi hermano Nicolás también. Aparece esta posibilidad a través de Amancay, de una productora, de llevar la charla a Asunción. Y para mí fue fundamental cuando me contó la idea, porque yo tengo una relación, fui una sola vez en mi vida a Asunción, hace un montón de años, a un festival de cine que había, y me enamoré de Paraguay, me enamoré de su gente y siempre deseé como hacer algo que tuviera que ver con lo laboral, con lo expresivo. En este caso tiene más que ver con la vida y con la prevención, pero sentí que era una buena oportunidad para volver a Asunción, para volver a Paraguay y para de alguna manera asumir, jugando con el juego, mira, de palabras, asunción, ¿no? Como asumir también el compromiso de llevar la palabra de esperanza, ojalá, como dije antes, Dios quiera le llegue a alguien, de que otra vida es posible, de que si hay alguien ahora escuchando estas palabras y sintiendo que su vida no tiene sentido, que no puede parar de consumir, que siente que va a consumir toda la vida, que sepa que hay otra vida posible y que esa vida puede empezar hoy, en este preciso instante. Entonces, un poco mi sueño es, en este nuevo viaje a Paraguay, el segundo de mi vida, que se abran puertas y que ojalá Dios quiera se abran corazones también. Y qué importante eso que decís, Gastón, de que hoy puede empezar esa nueva vida, porque estaba diciendo hace rato, a veces nos preocupamos mucho por lo que pasó ayer o por lo que va a pasar mañana, pero no nos preocupamos por lo que está pasando ahora. Y es como una estrategia, y vos me dirás, ¿verdad? El ponerse pequeños desafíos nomás por día para ir superando y no preocuparnos por toda la escalera, sino por ese escalón nomás que tenemos que subir. Bueno, el programa de recuperación que yo llevo hace ya 18 años y medio habla siempre del solo por hoy, que tiene que en realidad es casi un principio espiritual de cualquiera de las religiones o vertientes o caminos espirituales que ha habido en la historia de la humanidad, que es el pasado ya pasó, el futuro llegará mañana, pero digo, lo único que yo tengo es este presente, este instante, este presente de hoy y este presente también de regalo, ¿no? Un presente que me dan. Y yo tengo que trabajar con esto que tengo. Si yo vivo quejándome de lo que me pasó o por lo que me pasó, es difícil que pueda disfrutar lo que me está pasando. Y si vivo preocupado por lo que me va a pasar mañana o pasado mañana o el mes que viene, tampoco puedo ver lo que tengo. Yo lo que sí tengo hoy es
la certeza de que estoy acá y estoy vivo. Y tengo también la certeza de que tengo la posibilidad de vivir bien o mal. Mientras yo tome decisiones, no siempre todo va a depender de mí. Yo tomo una decisión de vivir bien, pero si cae un rayo y quema mi casa, bueno, no depende de mí. Lo que sí depende de mí es qué hago yo con lo que me fue pasando y qué hago yo con lo que me pasa. Y eso tiene que ver con ese escalón de hoy del que hablas vos, ¿no? El paso que yo puedo dar ahora. Por eso trato desde mi experiencia y sin levantar el dedo acusador, ni hablando desde la superioridad, al contrario, yo sigo trabajando día a día en mí, a veces me cuesta un montón la vida, a veces me cuesta, a veces me deprimo, a veces no sé qué hacer, a veces tengo miedos en relación a mi vida y a mi presente, pero creo, o a mi futuro más que a mi presente, pero cuando logro entender que si yo sigo limpio, si yo no consumo esa sustancia, que en mi caso era la cocaína, pero en otros puede ser el alcohol, en otros puede ser la comida, en otros pueden ser las operaciones estéticas, en otros pueden ser las apuestas, en otro el cigarrillo y en otro la pornografía, el sexo. O sea, hoy hay mucha oferta de consumo. Si yo hoy decido no levantar esa primera dosis, no tomar ese primer vaso, seguramente estaré decidiendo por la vida, apostando por la vida y no por la muerte. Gastón, y en estos años brindando las charlas y compartiendo tu experiencia, ¿sentís que conectás con el público al que querés llegar? Digamos, se acercan a vos después de la charla, participan, hacen las consultas, comparten también su experiencia. ¿Qué fuiste notando en estos años de las charlas que realizás? Mira, yo esto lo cuento a veces, ¿no? Yo tengo un Instagram. Mi Instagram, yo cuando me levanto a la mañana tengo 700 mensajes de la noche, ¿no? De la gente que desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, que son muchas veces las horas más oscuras, más desesperadas, de mayor soledad de la gente. Yo todos los días veo 700 mensajes de personas pidiendo ayuda y con un nivel de angustia muy grande. Yo creo que ese nivel de angustia, de soledad, de desesperación, de incertidumbre, es algo que está muy presente hoy en el mundo. A veces hay gente que está trabajando, que tiene millones de dólares en el banco, pero no tiene sentido su vida. A veces hay gente que no tiene ni para comer y tampoco encuentra por dónde sentirse lleno o con sentido. Creo que me pasa que después de las charlas, yo a veces doy charlas frente a 100 personas o a veces he dado charlas frente a 7.000 personas y me ha tocado hablar en Colombia en una plaza, en un evento que hubo frente a 250.000 personas. Y lo que siempre siento y veo es que hay una gran necesidad de encontrarnos en este momento de la humanidad, de encontrar puntos en común, de hablar de sinergia, de hablar de empatía, de no señalar más al que la está pasando mal, sino tenderle la mano al que la está pasando mal, escuchar al que necesita compartir, de dejar de señalar, de hacerle bullying, de reírnos de descalificar. Estamos repletos de mensajes de odio. Es muy fácil odiar, es muy fácil descalificar y es muy fácil señalar a otro o a otra como si nosotros estuviéramos limpios de todo pecado, de todo mal. Creo que son momentos fundamentales para encontrarnos entre países, entre géneros, entre ideologías, entre posiciones políticas o religiones o decisiones sexuales, elecciones sexuales. Creo que es un momento de encuentro más que de separación, más que de grieta. Y lo veo en las charlas. Yo después de hablar, abrimos el micrófono y la gente es impresionante cómo puede reconocer su depresión, sus adicciones, su miedo, su soledad. Y de alguna manera, cuando uno comparte esas cosas, deja de sentirse tan solo, ¿no? Gastón, te hago esta consulta y si está dentro de tus posibilidades, nos podés contar.
¿Cuál fue ese momento de quiebre para tomar la decisión de decir, ya no más y quiero cambiar mi vida o quiero mejorar mi vida, salir de las adicciones, ¿verdad? Para que de por ahí alguien nos está escuchando y está en esa misma situación, lo tome como una señal, ¿verdad? De que sí es posible, pero a veces es como que no se toca el fondo necesario para salir del agujero en el que nos encontramos o de esa situación, ¿verdad? Si querés compartir también con nosotros tu experiencia. Mira, hubo muchos avisos, hubo muchas alarmas en mi vida. Lo que pasa es que el adicto eh, apaga la alarma y sigue durmiendo. ¿Qué quiero decir? Tenés una sobredosis, ¿es una alarma? Claro que es una alarma. Lo que pasa es que al otro día ya pasaste la sobredosis, sobreviviste a la sobredosis, y entonces decís, no me morí, puedo volver a hacerlo. Es como la gente que está en una relación tóxica y recibe golpes de su pareja. ¿Por qué sigue? Porque no puede salir de un circuito, porque no puede salir de un círculo vicioso. De la misma manera le pasa a aquellos que apuestan y pierden todo y siguen apostando. ¿Por qué siguen apostando si ya perdieron todo? ¿Por qué salen a robar o piden prestado para seguir apostando? Bueno, ahí está la locura, ¿no? La locura es cometer los mismos errores esperando resultados diferentes. Yo tuve un montón de avisos, un montón. Pero creo que cuando yo le pedí ayuda a Dios, a mi poder superior, para no hablar de un Dios en particular, porque posiblemente esto lo esté escuchando gente que cree en un Dios o gente que cree en otro Dios. En mi caso, yo pedí ayuda a mi poder superior y mi poder superior empezó a ayudarme. ¿Pero por qué? Porque en un punto yo me había hartado de estar harto. Creo que ese es el alarma final. Ese es el primer paso. Cuando uno se harta de estar harto, cuando uno reconoce la derrota. Si no reconocemos la derrota, es difícil empezar a ganar. Vas a seguir perdiendo. En el momento, y esta es la contradicción, lo paradójico del asunto, hay que declararse derrotado para empezar a ganar. Y yo es lo que hice. En un mundo que te invita a ser todo el tiempo exitoso, todo el tiempo ganador, todos tenemos que ser perfectos, todos tenemos que tener seguidores, todos tenemos que tener likes, todos tenemos que tener la piel tersa, todos tenemos que tener el cuerpo 90, 60, 90. Mentira. No voy más por ahí, no me interesa eso porque es una mentira. Y las adicciones son la mentira. Yo quiero empezar a reconocer dónde no estoy seguro, dónde tengo miedo, dónde me siento solo, dónde me siento vacío. Cuando vuelvo a decir, cuando uno empieza a reconocer la derrota, empieza el triunfo. Gastón, es un gusto conversar contigo realmente y conocer esta experiencia y le reiteramos también a nuestra audiencia que esto lo van a poder hablar contigo, escucharte, aprender de vos. El 7 de agosto va a ser a las 20 horas en el Teatro del Centro Paraguayo Japonés. Contanos un poco qué público puede ir y si esto va a tener alguna inversión. Mira, ¿quiénes pueden ir? Todos y todas. O sea, no. ¿Por qué digo esto? Porque las adicciones, si estás ahí del otro lado escuchando esto, viendo esto, las adicciones las pueden sufrir alguien de 10 años o alguien de 80. ¿La puede sufrir una mujer? Sí. ¿La puede sufrir un hombre? Sí. ¿La puede sufrir una persona que tiene mucho dinero? Sí. ¿Y alguien que no tiene? También. ¿La puede sufrir un católico? Sí. ¿Un judío? Sí. ¿Un cristiano evangélico? Sí. ¿Un heterosexual? Sí. ¿Un bisexual? Sí. ¿Un gay? ¿Homosexual? Sí, también. Esto le pasa a todos y cada vez a más gente. ¿Le puede pasar a un argentino? Sí. ¿A un paraguayo? También. Entonces, ese espacio que va a ser el 7 de agosto es un espacio pensado para el encuentro, para dejar de ver qué nos separa y empezar a encontrar qué nos une, qué nos puede unir. Seguramente lo que nos une es la esperanza de una vida más libre, más amorosa, más viva, una vida más viva. Así que si estás ahí creyendo que algo, o te das cuenta de que algo de lo que yo estoy diciendo tiene sentido, ese es el espacio, el 7 de agosto en el paraguayo japonés.
es un lugar de encuentro y de apostar por la vida, de encontrar la vida. Gracias, Gastón, por este tiempo A y vos, Ceci. nos vamos a encontrar ahí seguramente y vamos a estar reiterando también la invitación para que la mayor cantidad posible de personas pueda ir. Muchas gracias a vos y con muchísimas ganas voy a estar ahí compartiendo en Paraguay, en el Paraguay querido, esta charla y este encuentro. Y ojalá que sea la segunda de muchas otras visitas también, ¿por qué no venir acá a Ojalá Radio también, Nacional? ojalá. Gracias. Gracias a vos, abrazo grande. Gracias, chao, chao. Gastón Pauls, actor argentino, hablando con Radio Nacional de